Hola, buen día. El día de hoy vamos a trabajar sobre el costeo basado en actividades. Vamos a considerar eh, algunos preceptos de este sistema. Recordar que es un sistema que está totalmente asociado con los sistemas de calidad y estándares de clase mundial y de competitividad estratégica en forma muy importante, asociado también a la cadena de valor y que para la toma de decisiones o la estrategia es vital para la subsistencia y competitividad de cualquier empresa. Está basado en los preceptos de un señor conocido como George Staubus, cuyo tema fue el costeo de actividades en las entradas y salidas en la contabilidad. Fueron absorbidos por el sector manufacturero en Estados Unidos en los años 70, renombrándose como actividad basada en costeo o costeo basado en actividades. Pero lo que lo hizo muy singular fue que tenía las siglas ABC, que eran muy fáciles de recordar y de saber a qué se dedicaba. Fueron considerados también en forma muy importante por Cooper y Kaplan para su Balance Scorecard, es decir, en los tableros de mando son vitales para determinar las actividades que se están realizando en los procesos, sobre todo en el de manufactura. Su propósito principal es la de administrar los costos indirectos de fabricación, los conocidos como SIF o GIF. Estos, estos costos indirectos generalmente es muy difícil, dado su situación de que se desconoce exactamente cuándo una máquina se va a descomponer y va a requerir mantenimiento, cuándo vamos a requerir pintar una fábrica, y que eso requiere grandes costos y requiere gran planeación, pero que no necesariamente debe de ser en un momento dado. En algunas ocasiones la operación requiere ciertos cambios, ciertas flexibilidades que hacen imposible el predecir exactamente el cumplimiento de un CIF, de un costo indirecto de fabricación. Es por ello que este sistema trata de aterrizar en la mejor manera posible cada concepto de costo indirecto de fabricación y llevarlo a cabo en diferentes de esos conceptos, cuál es su mejor correlación o relación con una actividad y buscar cómo esa actividad precisa para determinar el costo indirecto de fabricación que debe ser aplicado. Podemos compararlo con el costeo tradicional de los costos indirectos de fabricación, en el que por lo general se considera una sola actividad y que generalmente ya per se se utilizan las horas de mano de obra directa o las horas de maquinaria, pero es un simple concepto. Se agrupan, este sistema lo que hace es que agrupa costos indirectos con actividades que están relacionadas, es decir, cada renglón que integra el total de costos indirectos de fabricación debe tener una relación con una actividad. Obviamente esa actividad está relacionada con la manufactura. Vamos a ver su funcionamiento. En primer lugar es determinar los inductores de costo. Un inductor de costo puede ser un estándar o un indicador. Es lo mismo, simplemente que los estándares están muy relacionados con el tema de presupuestos o pronósticos que llevan a la contabilidad administrativa a administrar el futuro. Y en ellos se consideran datos como por ejemplo el costo indirecto de fabricación presupuestado para el ejercicio siguiente y las actividades que se programan para el ejercicio siguiente obteniéndose una tasa de costo indirecto de fabricación. Entonces, los indicadores refieren a cuestiones generalmente del pasado. Podemos hablar que un buen indicador sería el comportamiento de nuestros costos en los últimos 4 años, asociado a una actividad también generada en los mismos periodos o en los periodos correspondientes, lo cual me daría una tasa también bastante acertada para utilizar en el costo indirecto de fabricación que estoy utilizando actualmente.
la tasa de aplicación, como ya se sabe, tanto en el sistema tradicional como en este método, es la división del costo indirecto de fabricación específico entre la actividad relacionada. Es necesario determinar la actividad que se va a llevar a cabo en el periodo y obviamente considerar cuántos CIF se está aplicando en el periodo. Bien, vamos a ver una actividad. Esta empresa nos presenta los conceptos de costo. Podemos ver cómo los pagos sus principales conceptos de costo indirecto de fabricación es la renta de la bodega, el pago de los aditamentos para el mantenimiento de la maquinaria, los uniformes de los obreros, la nómina del gerente y los jefes de turno, la pintura perimetral de la barda, lo que sería la depreciación mensual de los equipos de la planta, la gasolina y mantenimiento del montacargas y el pago de la electricidad del medidor de la iluminación, que pudiéramos considerar como costos indirectos de fabricación, que suman un total de $300,000. La actividad programada para el siguiente ejercicio se relaciona con cada uno de estos conceptos y podemos ver que los dos primeros están relacionados con las horas máquina, es decir, el número de horas que una máquina está en funcionamiento durante un determinado periodo. Vamos a hablar de si es un presupuesto, pues debe ser lo del año que se está presupuestando. Las horas de mano de obra igualmente, los requerimientos de materiales directos o materia prima que pasa del almacén de materia prima a los productos terminados y también los productos que se terminan. Entonces, esos productos que se terminan también son una actividad que podemos contabilizar y que podemos asociar con los costos indirectos de fabricación. Entonces, el siguiente paso es determinar las tasas CIF por actividad y podríamos decir que de renta y aditamentos, como vimos en los dos primeros conceptos que suman 60,000, está asociada a las horas máquina y que las horas máquina son 15,000. Si hacemos la división del CIF presupuestado entre la actividad, nos va a dar una tasa de $4 por cada hora máquina, es decir, cada hora que registre la máquina se le va a asignar $4. El siguiente ejemplo o el siguiente concepto es el de uniformes y sueldos de los gerentes, etcétera, que está asociado a las horas MOD. Entonces las horas de mano de obra directa van a ser 30,000 y el costo 60,000, dándonos una tasa de 2. De la misma manera los requerimientos de materia prima y los productos terminados. Ok, continuamos con este ejemplo y lo primero que tenemos que obtener son las actividades del periodo. Vamos a pensar que en el mes de mayo se tiene presupuestado o ya sucedió el mes de mayo y se registraron los siguientes datos. Se tienen presupuestados horas máquina de 1,700, horas mod 2,400 y 275 requerimientos de materia prima, así como 5,100 productos terminados. Esto se multiplicaría por las tasas correspondientes y se aplicaría al costo indirecto de fabricación del periodo $27,500 en el periodo. Esto posteriormente, si lo hiciéramos de manera presupuestada, podríamos compararlo contra el CIF real del periodo y hacer un ajuste por este costo. Pero en el caso de que sean datos del mes anterior, pues pudiéramos, por ejemplo, del mes de abril, podríamos considerar que si con esa actividad se dieron esas horas y esos requerimientos y productos, bien tendríamos los 27,500 de costo de fabricación. Podemos sacar como conclusión de la aplicación del sistema de costeo ABC que si hubiéramos considerado en el tradicional las horas de mano de obra como hemos platicado, tendríamos una tasa general de aplicación de 10 pesos y por lo tanto si consideramos las 2,400 horas MOD del periodo, es decir, las que tengo asignadas al periodo, pues tendríamos un CIF de $24,000, que comparado con los 27,500 del sistema ABC, podríamos decir que son diferentes, pero una cosa es más justa, más precisa
que se está relacionando la actividad con el costo indirecto de fabricación, y a mayor costo indirecto de fabricación se está aplicando mayor CIF, y si en el periodo se consumió más de una cosa y menos de otra, pudiéramos decir que estaríamos aplicando una mejor o más atinado costo indirecto de fabricación. Esto representaría que podríamos tomar mejores decisiones. Sí, como conclusión, lleva una mayor elaboración para su determinación. Sin embargo, los nuevos sistemas de información como el ERP nos ayudan a controlar esta información aplicando los registros que se están dando en los diferentes centros de costos o situaciones o actividades de la manufactura, y con ello sería muy sencillo aplicarlo y se podría dar un mejor seguimiento y se podría dar una mayor mejora. Es decir, si hay una actividad que está excediéndose, pudiéramos actuar tanto en funcionalidad de la operación como en sus respectivos costos. Y por otra parte, la toma de decisiones en cuanto a los costos tiene una mayor funcionalidad, y como vemos cada día más en un mundo más globalizado y competitivo, esta estrategia es vital, dado que sin ella no seríamos capaces de determinar su costo, y por ende el precio pudiera dar pérdidas o tener un precio fuera de competitividad.